Y me parece que ya estamos. Pues qué bendición que podamos estar juntos, qué bueno que podamos meditar en la palabra de Dios. Hoy nos toca estudiar el Salmo 16. Es un salmo realmente importante porque de hecho la mayoría de las Biblias, casi todas, dicen que es un salmo, que el autor del salmo es David, pero algunos piensan que no. Al rato vamos a llegar a los versículos donde habla un poco de la libación de sangre, algunas costumbres que el pueblo hebreo no tenía y por eso algunos piensan que este salmo o no lo escribió David o tal vez fue un salmo compuesto por otra persona y David nada más lo arregló y él fue quien lo publicó. Pero vayamos pues a la enseñanza, porque en general este salmo nos habla del gozo y la confianza que tenemos que tener en Dios. Estoy seguro que tú y yo hemos tenido problemas porque para aplicar la confianza únicamente es cuando tenemos problemas. Cuando crecemos en fe, de hecho, si tú analizas las escrituras, casi ningún héroe de la fe no pasó por un sufrimiento, pasó por muchos sufrimientos. Entonces, el sufrimiento nos prepara para algo más grande. El sufrimiento o las pruebas nos hacen ubicarnos de qué lado está nuestra fe y también cómo estamos creciendo con Dios. Y también, si no estamos enfermos, pues no necesitamos un Dios que nos sane. Si no estamos angustiados o en problemas graves, no necesitamos un Dios que cambie las circunstancias de lo que está pasando en nuestra vida. Y también, por supuesto, cuando clamamos a Dios con desesperación, como es este salmo, podemos ver la mano de Dios y podemos, no quiero adelantarme un poco ni quiero spoilear un poco, pero podemos ver cómo la respuesta de Dios cuando el ser humano clama a Él, cuando deja todas las costumbres, todas las cosas que otras personas hacen o que la comunidad o la mayoría de la gente piensa, que ahora le llamamos ideología, y se enfoca en lo que Dios quiere, sabes, cambia y transforma nuestra vida. A los que se van conectando o tal vez están prendiendo en las redes sociales, ya sea Facebook o YouTube, estamos estudiando el Salmo 16 y por ahí me parece que está la hermana Ile. ¿Nos puede leer el verso uno? Si alguien más quiere leer, póngame un dedo y en like. Ya yo le voy dando la palabra a cada quien. Entonces, verso uno. Vamos a leer. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Muy bien, es un versículo muy corto, pero un versículo donde el salmista abre su corazón y donde también tú y yo podemos empezar. No sé si te ha pasado, pero normalmente cuando llegas y le pides algo a alguien, te dicen buenos días, buenas tardes, como saluda, ¿no? O pregunta cómo están, o sea un poco más cortés. Bueno, aquí el salmista entra directo al asunto, a lo que quiere. Diciendo, manténme a salvo, Dios, porque he acudido en busca de tu refugio, o esta versión 60 decía, porque en ti he confiado. Bueno, ¿sabes una cosa? Para llegar a este punto es porque uno ya está muy desesperado. Es porque tal vez llevaron conversaciones previas o porque tal vez el corazón está tan desesperado que no es uno propio para hablar o uno no calcula que uno está hablando con Dios. Espérame, y estás pidiendo un favor que te ayude, pero ¿sabes qué es lo importante? Lo más importante es que nos acerquemos a Dios. Cuando tienes un problema, una circunstancia difícil, espérame, lo primero que tienes que hacer es clamar a Dios, porque tal vez buscas con tus fuerzas, buscas con tu sabiduría, con tu inteligencia, con tus superrelaciones, con muchas otras cosas, pero lo más importante es que clamemos a Dios. Si no, vamos a acabar como el salmista, desesperados, hablando ya sin filtros, o sea, ya pidiendo ayuda y diciendo, Dios y Dios, en ti he confiado. Bueno, pues debemos de clamar en Dios. Y así como debemos de clamar a Dios, tenemos que esperar en Él, porque de hecho, como para qué le pedimos ayuda a Dios si creemos que no va a bendecirnos o a actuar o ayudarnos o salvarnos? Sería absurdo, ¿no? Ya sabía que no me ibas a ayudar, Dios, ¿para qué te pedí? Oye, si ya sabías, mejor ni pidas porque estás pidiendo sin fe. Cuando nos acerquemos a Dios, hagámoslo con fe, o sea, clamemos a Dios y este clamor que sea acompañado, no únicamente de conveniencia, no únicamente de desesperación, sino de fe. Bueno, ¿sabes? Nuestro corazón y nuestra mente tienen que estar coordinados con la fe. No puede ser nada más uno. Espérame, tienes que coordinar tu mente y tu corazón con la fe y entonces puedes aplicar la fe, esperar en Dios y clamar a Dios. Vamos a leer el verso 2. ¿No lees? Y lee por favor, verso 2, Salmo 16. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti.
De hecho, eso de tú eres mi Señor se puede interpretar. De hecho, hay otras traducciones, por ejemplo, la nueva versión internacional, donde dice, tú eres mi dueño. Cuando dejas que Dios gobierne tu vida, cambia las cosas. Cambian las cosas. Oye, ahora, estas palabras que está diciendo el salmista, y que tal vez tú y yo a veces decimos, Dios ayúdame, y te prometo esto, o Señor, tú eres el dueño de todo. Oye, hay que cumplirlas. Dice la Escritura que cuando le prometamos a Dios, más nos vale que le cumplamos. Porque muchas veces, hay que ser sinceros, no cumplimos, prometemos y prometemos y nada que cumplimos. A veces lo hacemos tristemente en el trabajo, en la familia, en los negocios. Con Dios, ¿cuántas cosas no le hemos prometido y le hemos fallado? ¿Cuántas circunstancias difíciles hemos estado y le hemos dicho cosas? O tal vez le hemos dicho simplemente, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Tú eres el dueño, como decía el salmista, tú eres el dueño de mi vida, tú eres mi Señor. Y en el diario vivir o en el diario andar no lo hacemos. Bueno, tenemos que consagrarnos a Dios, tenemos que dedicarnos a saber su voluntad. Ay, oye, si Él es el Señor y Él manda, tenemos que saber qué es lo que Él quiere o qué es lo que Él desea para nosotros. Y tenemos también que aprender a depender de Dios, porque si Él es el Señor, Él nos va a mandar. Él nos va a decir qué es lo que quiere, cómo lo quiere. Y sabes que tú y yo, si es que en realidad somos siervos, tenemos que obedecer. Bueno, pues recordemos las palabras que decimos a Dios, a la familia, a la gente y cumplamos nuestra palabra. Seamos de una sola palabra y sin duda alguna esto nos ayudará a tener una buena relación con Dios, con los demás y a salir de los problemas. Verso 3. ¿No nos puede leer? Ya. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Muy bien, los que aman a Dios son íntegros, caen bien. De hecho, aprenden a relacionarse con los demás. ¿Sabes una cosa? Si tú analizas no quiero decir demandas ni mandamientos, que aunque así son mandamientos, de hecho el Antiguo Testamento marca algunos mandamientos que Dios dictó o que Dios escribió con su dedo, y en el Nuevo Testamento le preguntan a Jesús, oye Señor, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Y él dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Oye, ¿por qué Jesús engloba 10 mandamientos o los mandamientos que Dios dictó en la Torá, en el Antiguo Testamento, al pueblo, en dos nada más? Porque esto es la esencia de todo. Si tú y yo nos relacionamos bien con Dios, nos vamos a relacionar bien con los demás, ¿sabes? Eso nos ayuda a perdonar, a pasar por alto algunas cosas. De hecho, dice la Escritura, sopórtense unos a otros, porque a veces hay que soportarnos. Oye, a veces somos difíciles de carácter. Bueno, ¿sabes? Tú y yo tenemos que aprender a amar a Dios y amar al prójimo. Y sin duda alguna esto va a cambiar y va a transformar al mundo. De hecho, la NBI, la nueva versión internacional, dice así, te la leo. Los justos de la tierra son mis verdaderos héroes. Ellos son mi deleite. Oye, cuando aprendemos a admirar a la gente, cuando aprendemos a ver las cosas buenas de la gente, ¿sabes una cosa? Vamos a dejar de ver las malas, porque a veces el ser humano estamos enfocados en las malas. ¿A poco no? Yo soy medio perfeccionista y a veces me estanco en los errores o en las cosas que están saliendo mal y no aplaudo las cosas que salen bien. ¿Sabes? Tal vez tú eres como yo, o tal vez todos los seres humanos nos enfocamos en lo que no tenemos y no lo que sí tenemos. Nos enfocamos en lo que no se hace bien y no lo que se hace bien. Bueno, Dios quiere trabajar con eso, y cuando tú y yo mejoramos nuestra relación con Dios y entendemos su gracia y su misericordia, tenemos gracia y misericordia con los demás y aprendemos a amar a Dios, y Dios nos enseña a amar al prójimo. Verso número 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré su nombre. Muy bien, es por eso que algunos teólogos piensan
a causa de este versículo es que algunos teólogos piensan que no es escrito por David, que es así como compuesto por David o arreglado por David o compuesto o mejorado por David y publicado por David, o tal vez que simplemente le pusieron la autoría de David, porque menciona algunas cosas que el pueblo hebreo no hacía. Pero tal vez también se puede estar enfocando a lo que hacía la mayoría de la gente de los pueblos que le rodeaban, y algunos hebreos tal vez estaban copiando algunas costumbres, a quienes detrás de los dioses se le multiplican los problemas. Cuando tú y yo no estamos haciendo la voluntad de Dios, no hacemos para lo cual tú y yo fuimos diseñados, no vamos a ser felices. Es más, lo que hagamos, aunque tratemos de hacerlo bien, después de un tiempo, poco o largo, nos va a causar problemas, nos va a causar circunstancias difíciles. Y es por eso que aquí dice, yo no voy a participar en esto. De hecho, la sangre tiene un sentido, pero también las sectas a veces beben sangre de animales, beben sangre de seres humanos, y es por eso que en el Antiguo Testamento se prohibía beber sangre, porque la gente se desviaba y hacía cosas indebidas, hacía ritos que no eran para Dios, y acababan haciendo otras cosas diferentes. Hace rato estamos haciendo mención acerca de cuando Dios le dictó bueno, escribió con su dedo y después le dictó a Moisés los mandamientos. ¿Recuerdas qué pasó cuando bajó? O sea, este pueblo ya estaba salvado por Dios, había sido ayudado por Dios, habían visto la mano de Dios, ya estaban adorando a otros dioses, por si Moisés no regresa. Oye, espérame, es muy fácil desviarnos. Y aquí el autor dice, no te desvíes. No, yo no me voy a desviar, no hagas tú lo mismo. Dice, ni siquiera quiero mencionar su nombre. De hecho, dice la escritura que del enemigo, que ni siquiera mencionemos su nombre. ¿Sabes? Es un Dios, un único y verdadero Dios, y es por eso que se escribe con D mayúscula. Los otros dioses, tarde o temprano, esos dioses semidioses, o sea, parece que estoy hablando de las historias griegas, ¿no? Pero digo semidioses no porque sean hombres y dioses, sino porque no hay dioses, o sea, hay un solo Dios, la gente hace dioses con su imaginación, con sus manos. Bueno, ¿sabes? Únicamente van a llevar al caos a la gente. Y es por eso que no debemos de participar en eso. Porque es muy fácil caer en el error, no hay que ser cómplices, no hay que ser cómplices. Bueno, aquí el autor, sea David o sea otra persona, quiere que sus labios no se contaminen con dioses falsos. ¿Recuerdas? Oseas 2:17, búscalo, te lo dejo de tarea. Es necesario que tú y yo nos concentremos en lo que Dios quiere, en quién es el verdadero Dios. Porque incluso cuando no estamos dándole el centro de la vida o la prioridad a Dios, van a haber otros dioses, aunque tú y yo no le llamamos dioses. Puede ser el trabajo, puede ser el dinero, puede ser alguna relación. ¿Sabes? Tenemos que tener cuidado con eso. Vamos a prepararnos para leer el verso 5 y verso 6. Les recuerdo, estamos estudiando el Salmo 16. ¿Nos puedes ayudar, Lidia, por favor? Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Wow. ¿A qué le suena herencia? Algo que se transmite de generación a generación con mucho cariño. De hecho, normalmente el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo para algo, ya sea la educación, eso es una herencia, ¿no? El tener una educación o mantener a los hijos en la educación es una herencia que se da. El trabajo de muchos años, uno lo hereda, se lo da a otro. Es como que el esfuerzo de mi vida. Pero dice, ¿sabes qué? Mi herencia es Dios, lo mejor que puedo recibir eres tú, Señor. Tú eres la copa que da mi bendición. De hecho, normalmente en aquellos tiempos los reyes cuando se juntaban y hacían la paz o hacían algún negocio, bebían y se daban el mejor vino y brindaban entre ellos, y ese vino era de un sabor especial a su boca y también significaba como que el sello del pacto. Bueno, aquí el salmista está diciendo lo mismo. Eres tú la más bendición que puedo tener, lo que mayor deleite puede dar en mi vida.
¿Sabes una cosa? Cuando tú y yo aprendemos, cuando el ser humano, no nomás tú y yo, cuando el ser humano aprende a deleitarse en Dios, nuestra vida cambia, nuestra vida cambia. No sentimos pesar por ir a buscar su palabra o por leerla o por, hoy tengo que ir otra vez la Biblia, me comprometí a leerla en un año. No, espérame, vamos y la estudiamos y la meditamos, pero tenemos que aprender a deleitarnos en Dios. Hay que aprender. Y está diciendo, porque tú eres la bendición para mi vida y no únicamente la bendición, o sea, me bendices, me deleito en tu presencia y esta relación hace que yo esté protegido y en todos los sentidos, de los males físicos, de los males mentales, de los males espirituales, de las guerras, de las enfermedades, de todo. Dios nos guarda y nos bendice cuando tenemos una relación con Él. Somos especialmente diferentes. No nos tenemos que creer más ni superiores a la gente. No. Tenemos que aprender a disfrutar y compartir la vida en abundancia que Dios ofrece. Muy bien. La tierra que me has dado es agradable. Qué maravillosa herencia. ¿Sabes una cosa? ¿Sabías que la felicidad no tiene que ver con la cantidad de dinero? ¿No? A veces uso este ejemplo. Había una canción, no me acuerdo si era en los 80s o 70s, creo que la cantaba Napoleón, y decía, trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente. Bueno, aquí el salmista, por supuesto que no había escuchado esa canción, todavía no se escribía, pero nos está diciendo, en ti, Señor, he aprendido a disfrutar la vida. ¿Sabes? Aunque tengas mucho dinero, puedes no disfrutar la vida. Aunque vivas en un palacio, puedes no disfrutar la vida. ¿Sabes? No importa lo que tengas, si tienes poco o tienes mucho, tenemos que aprender a disfrutar la vida. Y el contentamiento, algunos ya le llaman que es una disciplina. Esta disciplina del contentamiento viene de parte de Dios. La podemos encontrar en Dios. En Dios podemos ser felices, tengamos lo que tengamos. ¿Recuerdas cuando a Pablo le dieron una ofrenda de amor ya en el Nuevo Testamento y le dejaron de dar por mucho tiempo? Dijo, he aprendido a vivir con lo poco y con lo mucho, porque es con Dios con quien puedo hacer yo las cosas, no por la cantidad monetaria que me den o que me ofrenden o que me ayuden, aunque a veces pueden fallar las circunstancias, porque cuando Pablo escribió esto le había fallado la iglesia enviadora. Bueno, ¿sabes qué? Dios no nos falla. Dios se encarga de ti y de mí. Dios es nuestro presente, es nuestro futuro y cambia nuestro pasado, cambia nuestra perspectiva de nuestro pasado. Aprendemos del pasado y es por eso que tú y yo somos benditos, o cualquier ser humano es bendito cuando aprende a relacionarse con Dios. Y entonces sí decimos, eres mi heredad, eres mi felicidad. Muy bien, pues vamos adelante con ese salmo, Salmo 16. Vamos a leer el verso 7. Verso 7 dice a la letra. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Wow. Oiga, qué bonito poder meditar en Dios. Normalmente, sabes que a veces pensamos que sí nos puede hablar Dios por sueños, como lo ha hecho en la historia, pero no todo lo que soñamos nos está revelando Dios. Tal vez nos preocupa algo, tal vez cenamos algo pesado y en lugar de que nuestro cuerpo esté descansando, está trabajando para que haga digestión, y es por eso que soñamos diferentes cosas, o tenemos una preocupación o algo que realmente tensa nuestra vida y estamos pensando en eso y podemos soñar con eso, ¿no? O podemos extrañar a alguien y soñar con ese alguien. Pero ¿sabes qué? Normalmente cuando lo que estamos pensando en las noches antes de dormir, eso puede ser, hay muchas veces, te recuerdo que la mayoría de los sueños no los recordamos, pero normalmente lo que estamos pensando lo soñamos. Si tú y yo nos dormimos pensando en Dios, ¿sabes qué? Pensando en su palabra, por supuesto que Él nos va a enseñar, nos va a ministrar. De hecho, aún en los sueños podemos ser desafiados a ser fieles. A ser fieles con Dios, con la pareja, con la familia. Y sabes una cosa, Dios te puede ministrar de día y de noche, pero depende si tú estás dispuesto a hacerlo, depende si tú tienes una relación intensa con Él, depende si tú piensas en Dios en la noche, si piensas en Dios en la mañana y todo el día te olvidas de Él. No, por supuesto, piensas de Él
con Dios o la voluntad de Dios durante el resto del día. Entonces Dios nos ministra durante toda nuestra vida y estamos creciendo en Dios, estamos madurando, estamos siendo perfeccionados en Dios. Y sabes una cosa, vamos a ser mejores seres humanos y vamos a reconocer esto, porque el salmista se dio cuenta, porque se quedó pensando o tenía tal vez la costumbre de leer la Torá, la palabra de Dios antes de dormirse, y podía decir, ¿sabes qué? Dios me ministra de día, de noche, y es más, hasta cuando duermo. Bueno, pues sigamos adelante con esta lectura. Sigue el verso 8, ya falta poquito, acabamos en el verso 11. Me aliento a mí mismo porque pensé que no me iba a dar tiempo, estamos casi verso por verso. Al rato vamos a avanzar un poco de dos versos adelante. Verso 8 dice, adelante, Ronelle. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Muy bien, bueno, tú cuando platicas con Dios ya no hablas como en tercera persona. Y en esta parte, que de hecho muchos de los salmos hablan en primera persona, segunda persona y a veces hasta en tercera persona, es decir, como si hablaras con Dios, como si hablaras contigo mismo y como si hablaras con los demás. Y aquí aparentemente le está diciendo el autor de este salmo o el salmista, ¿sabes qué? Yo he confiado en Dios, he esperado en Dios. Porque ya no le está diciendo Dios, yo confío en ti, eso lo dijo al principio del salmo. Y aquí está diciendo a alguien más, yo he confiado en Dios. Y se dice a sí mismo o le dice a los demás, sé que el Señor estará siempre conmigo. Porque tal vez es una cosa, no te quiero poner triste, pero toda la gente nos puede defraudar. No te quiero decir que toda la gente te va a defraudar, toda la gente nos puede defraudar. Porque cuando esperamos en la gente, en los seres humanos imperfectos, podemos fallar. Pero sabes, el Señor nunca nos va a fallar. El Señor nunca nos va a ser infiel. Cuando tú y yo confiamos en Él, depositamos nuestra confianza en Él, Él siempre, siempre nos va a responder, siempre va a estar a nuestro cuidado. De hecho, la porción de este salmo, la parte B del Salmo 8, dice que el Señor no se descuidó, o sea, no me abandonó, porque Él siempre ha estado a nuestro lado. Oye, ¿y por qué te das cuenta que Dios ha estado a nuestro lado? Estás volteando, oye, se siente la presencia de Dios, porque cuando tú dependes de Dios, cuando tú aprendes a depender de Dios, ¿sabes? Cambia la circunstancia. Cambia la circunstancia y entonces y solo entonces podemos saber que Dios está con nosotros. Se nubló mi pantalla, no sé si alguien me puede decir por escrito porque yo veo nublada mi pantalla. Sí se ve nublado, ¿verdad? Que se me hace muy raro. Dejen limpiarla con un trapito, disculpen ustedes la breve interrupción porque dije, ¿qué pasó? Pensé que era la luz, hasta la moví un poquito, pero no. Ya, sí, tal vez hablé muy fluido de haber caído ahí un fluido, ¿verdad? Pero ay, gracias por su paciencia. Bueno, pues confiemos en Dios de tal manera que podamos sentir su presencia. Oye, qué hermoso es sentir que alguien te acompaña. ¿Te has sentido solo alguna vez? Oye, qué hermoso es saber que Dios está con nosotros. De hecho, dice la palabra de Dios, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso nos da seguridad, nos da confianza, nos da valentía, nos da más fe. Y es por eso que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios, porque esto es una relación continua con Dios. Y es por eso que yo me puedo dar cuenta que Él está conmigo. Avancemos, verso 9 y verso 10, quien se está conectando, estamos en el Salmo 16. Dice la letra, verso 9 y verso 10. Adelante. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ok, si ponemos atención en estos dos versículos, en el verso 10 está hablando del futuro y en el verso 9 del presente. ¿Qué es esto? La fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, el autor de este salmo está diciendo, estoy feliz, estoy tranquilo. Oye, ¿y dónde están los versículos anteriores donde decía Dios ayúdame? ¿Te acuerdas cómo empezó? Que yo hasta te dije, oye, qué maneritas de pedir las cosas, no, sálvame, yo estoy ahogándome. Oye, ya desesperado. Pero aquí ya, antes de que se cumpla, habla como si ya se hubiera cumplido.
Porque eso es lo que hace la fe. Cuando tú y yo vamos a Dios y nos metemos en Él y en Él y en Él, y si te fijas, en uno de los versos decía, te voy a alabar, te alabaré con todo mi corazón. Cuando tenemos una relación respetuosa, amorosa con Dios, con su palabra, cuando Él es el todo de nuestra vida, cuando es el número uno en realidad de nuestra vida, ¿sabes? Tengo ganas de alabarle, tengo ganas de cantarle y no me quiero alejar de su lado. Y si sigo en continua relación con Él, sé que Él está conmigo y sabes, lo siento, pero no únicamente lo siento su presencia y me siento confiado, como decíamos en el verso anterior, sino que esto es algo más que la alegría. Por eso se le llama gozo. Y el gozo supera la alegría y el gozo que Dios nos da, ninguna circunstancia nos la puede quitar, ninguna tristeza, ninguna... eh, a veces uno piensa en las circunstancias que están pasando ahorita. Chicago, Nueva York, Phoenix, en Los Ángeles están las manifestaciones. Oye, no son los únicos problemas mundiales que pasan, pero es la noticia latente de ahorita, ¿no? Pero sabes una cosa, sin importar lo que pase alrededor, es más, aunque yo viviera allá, por ahí he visto que algunos amigos de años están por allá y hasta yo les iba a poner de broma, cuidado, no te vayan a deportar. Pero sabes una cosa, dije, no, esto es algo serio. Aunque estemos en el problema, aunque tú y yo, es más, porque nos ve gente de Estados Unidos, si tú no tienes, o sea, no estoy aplaudiendo que la gente se vaya a vivir allá. De hecho, ya se acabó la distribución de la riqueza como era antes. Sigue siendo, es la verdad, mejor que nuestro país, pero ya no es como era antes, ya no es el sueño americano, ya no es tan rápida la generación de ingresos o el generar ingresos. Bueno, si tú estás allá y tienes problemas y no has salido por temor oye, espérame, no te digo arriésgate, pero sí te digo confía en Dios. Confía en Dios. Y cuando confiamos en Dios, vivimos, actuamos sin miedo, actuamos más seguros y vivimos de una manera diferente. Y eso es lo que sucede. Aprendemos a gozarnos en Dios porque confío en Dios y Él me hace vivir seguro. Siempre, siempre que confiemos en Dios, vamos a estar seguros. Aunque estemos en problemas, en circunstancias difíciles, en medio de una enfermedad, en una crisis económica, desesperados por algo que queremos que suceda o que esperamos que suceda y no sucede. Sabes, estemos como estemos, en Dios podemos estar más tranquilos, porque Él es nuestra paz. Porque Él nos da y nos genera confianza en la vida, porque en Él estamos seguros y cuando tú y yo tenemos esa relación de la que hemos hablado todo este salmo y estamos obedeciendo su palabra, porque hablamos de sus estatutos, ¿recuerdas? Y estamos obedeciendo su palabra, vamos a vivir seguros porque Dios está conmigo y porque yo estoy haciendo la voluntad de Dios y eso genera bendición para mi vida. Por eso en muchos de los salmos dice que Dios me va a guiar por caminos buenos. Es más, Salomón en los proverbios, él siempre dice que va a enderezar nuestras veredas, que nos va a llevar por caminos. De hecho, el Salmo 23 dice, ¿no? Deleitosos lugares nos va a llevar Dios. Y en proverbios constantemente dice, Él nos salva, Él endereza nuestras veredas, Él nos guía por el camino del bien, por el buen camino. Porque, o sea, es una cosa, eso es cuando tú y yo conocemos y obedecemos la palabra de Dios y aprendemos a deleitarnos en su presencia. Y si tú y yo nos gozamos y nos gozaremos en su justicia, en su gracia divina, porque te recuerdas cómo empezó, protégeme, así como, espérame, tranquilo, no merecemos nada, es por gracia, por lo que tenemos todo. Cuando aprendemos y conocemos la gracia divina, nuestra percepción de la vida, nuestra cosmovisión cambia. Bueno, entendemos lo que es el gozo de la salvación, lo que es la gracia, porque por gracia somos salvos, y también, ¿sabes? Podemos estar no únicamente contentos, gozosos toda la vida, porque el gozo proviene de Dios. Último verso, verso 11. Espero que Dios te esté hablando y que tú y yo estemos haciendo algunas anotaciones, si no, véanlo, la retransmisión y apuntemos para que apliquemos algunas cosas en nuestra vida. Verso 11 dice la letra. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Ok? El verso 11 reafirma lo que mencionamos en el verso 9, en el verso 10 y todo el pasaje, porque cuando tú y yo confiamos en Dios
y depositamos nuestra fe en Dios, tenemos una relación íntima con Dios, lo alabamos, lo bendecimos, lo obedecemos, ¿sabes qué? Él nos va a seguir hablando y nos va a seguir mostrando el buen camino, y ese buen camino nos va a salvar, y ese buen camino va a hacer que tú y yo vivamos de una manera diferente, una manera superior, una vida con calidad, con gozo, con seguridad de vida, porque Él es quien nos concede el gozo, nos concede la alegría cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios. Y de hecho, el verso se puede traducir como que Él nos guía hacia el camino de la vida, o sea, hacia Él. Porque si mi placer es estar con Dios para siempre, mi comunión con Dios me va a seguir guiando hacia donde está Dios, hacia la presencia de Dios, esté vivo o esté muerto, aquí o en el más allá, porque la fe me hace vivir seguro, ¿sabes? Si hay algo que cambia cualquier circunstancia, porque decíamos en algunos puntos, tenemos que aprender a tener gozo en Dios, tenemos que tener confianza en Dios, tenemos que aprender a que nuestros labios alaben a Dios, que nos enfoquemos en quién es Dios y no en las deidades que a veces hacen los seres humanos, a veces maliciosamente, a veces sin querer, pero, ¿sabes? Enfoquémonos únicamente en Dios, porque Él siempre va a estar presente, siempre contesta, Él es siempre fiel. Entonces, por lo tanto, ¿sabes qué? Voy a estar seguro, porque voy a estar acogido a la gracia, al amor, a la misericordia, a la palabra de Dios. Y eso es la vida de cualquier ser humano. Entonces vimos aquí prácticamente 11 versículos, únicamente juntamos el verso 9 y el verso 10 y este verso, sí, y el 5 y el 6, pero casi vimos verso por verso, porque los juntamos porque nos hablan acerca de lo mismo, acerca de la misma sustancia. Y tú y yo podemos resumir este salmo con una comunión que el ser humano debe de tener con Dios para que Dios transforme nuestra vida. Bueno, primer punto, las consecuencias de la comunión con Dios. Gracia, paz, misericordia, tranquilidad en mi vida. Si te fijas, empezó hablando muy acelerado, muy tosco, y se fue transformando hasta que dijo, voy a alabar a Dios. O sea, va cambiando nuestra comunión con Dios de tal manera que cambia nuestra manera de sentir, de pensar y de actuar, porque mis decisiones en la vida me pueden llevar a bendición o a no bendición. Cuando obedecemos a Dios y tomamos decisiones conforme a la palabra de Dios, sin duda alguna nuestras decisiones van a ser bendecidas por Dios, avaladas por Dios, y sin duda alguna, dice la Escritura, y todo lo que hagas te va a salir bien, ¿no? Muy bien. Estaba recordando cuando Pablo le escribió a Timoteo, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, arguir y instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, Dios nos prepara para toda buena obra. Nos prepara para toda buena obra. Es decir, cuando hacemos la voluntad de Dios, las cosas nos salen bien, no porque seamos unos buenazos, porque estamos obedeciendo a Dios. Nos van a salir las cosas bien. Y como último punto, la fe me hace vivir seguro, me hace vivir con fe, porque eso hace la fe. Me da seguridad en todo sentido, sin importar. ¿Te acuerdas que hace rato mencionábamos? Si me van a deportar, si estoy en crisis económica, si viene un gasto fuerte, si de repente no me cuadran los números. Por supuesto, tenemos que ser sabios, dice la Escritura, que no vais a la guerra sin ver con qué cuentas, no construyas si no tienes una inversión para poder hacerlo, si no revisaste antes. Es decir, Dios nos enseña a planear, pero también nos enseña a confiar en Él, a depender de Él, y eso nos da seguridad. Es decir, tú y yo podemos confiar en Dios con los ojos cerrados y también con los ojos abiertos. Espero darme a entender. Es decir, podemos tener en Él toda la confianza, por eso decimos con los ojos cerrados, ¿no? O sea, Él no va a fallar nunca. Y con los ojos abiertos, porque tenemos que estar en comunión con Él, en dependencia de Él. Bueno, espero que Dios te haya dicho muchas cosas como me las dijo a mí, porque sin duda alguna tú y yo pasaremos por momentos difíciles, tú y yo pasaremos por angustias, por preocupaciones, por tomar decisiones y saber, Dios, ¿qué tengo que hacer? También pasaremos por circunstancias difíciles donde necesitamos clamar a Dios.
También pasaremos por circunstancias donde nos podemos distraer de la voluntad de Dios o incluso donde nos podemos apartar o empezar a buscar el plan B, el plan C y dejar de hacer la voluntad de Dios. Tenemos que tener cuidado. De hecho, dice la Escritura que el que crea estar firme, mire, que cuide su pie, que no caiga. Entonces tenemos que regresar a Dios, deleitarnos en Dios, alabar a Dios, obedecer a Dios y seguir en el camino que Dios nos muestra. Espero que hayamos sido muy bendecidos en esta noche. Nos despedimos del Facebook y también nos despedimos del YouTube. Que Dios les bendiga. Si tienen alguna petición de oración, escríbanla y después leeremos los comentarios, responderemos si hay alguna duda y también, por supuesto, compartiremos las peticiones de oración y estaremos orando con mucho gusto. Muy bien, déjenme ver porque... Los de Zoom no se vayan porque vamos a tener, después de que cerremos la transmisión, después de que cerremos la transmisión, vamos a comentar un poco este salmo y también si alguien se comentó tarde y quiere que oremos por algo en vivo, oraremos en vivo con mucho gusto. Y les recuerdo, los que están por Facebook y por YouTube, apúntenos sus peticiones de oración y oraremos por ustedes. Pues nos despedimos, que Dios les bendiga y no se pierdan las siguientes transmisiones.